Cuando hablamos de lo transpersonal, hablamos que va más allá de las personas, ya no podemos agarrar los frijoles con las manos. Estas cuestiones no se pueden imponer a las personas, donde el trabajo es lo que hay que hacer para vivir y el templo es lo que se hace para encontrar una respuesta existencial. Porque cada una de esas líneas es una línea de desarrollo. Son líneas donde uno, a través del autoconocimiento, va perfilando cuáles son las líneas más adecuadas para su propio desarrollo. A esta movida del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas, a esto sí se le puede llamar una universidad. El Colegio Internacional de Ciencias Sagradas les da la más cordial bienvenida a esta actividad del tercer trimestre del Bono Anual. En esta ocasión tenemos como invitado a Dagoberto Trujillo Montilla, quien se presenta como facilitador y catalizador de procesos de desarrollo holístico integral. Dago, de verdad, bienvenido. Es un gusto inmenso contar con tu presencia. Bien, quiero proponerte que seas tú quien nos comentes tu forma de presentarte y qué tiene que ver esta forma de presentarte con el desarrollo transpersonal. Ok, bueno, Rita, muchas gracias. Ante todo, un gran saludo y muchos agradecimientos al Colegio Internacional de Ciencias Sagradas por esta invitación y esta posibilidad. A tu pregunta, se puede resumir, lo puedo resumir como una experiencia de vida dedicada justamente a la búsqueda de aquello que nosotros intentamos dar respuesta existencial a nuestro sentido del vivir, lo que estamos haciendo acá y para dónde vamos. Esa búsqueda permanente en diferentes alternativas, instancias, líneas de conocimiento, líneas de trabajo, me ha llevado a ponerle ese título, ese nombre al proceso que he hecho con mi vida, ¿no? Desde esa perspectiva, entonces, eh, he podido, gracias a Dios, acceder a niveles de comprensión de ampliados, de conocimientos integrales que me han posibilitado tener una concepción de la vida y de la realidad justamente más completa, más holística y a través de los diferentes autores y maestros que he tenido en mi vida, pues me han ayudado a concretar eso de tener una visión más integral sobre mi propio proceso, el cual pues ofrezco compartirlo con quien desea escucharlo y desea, bueno, también compartir el suyo. De esta manera, eh, para responderte, ¿no? Hay procesos en los que uno se va introduciendo para de alguna manera ir encontrando el sentido a las necesidades existenciales que uno mismo tiene. A veces uno entra en campos del conocimiento que son muy básicos y que precisa en un momento de la vida, pero cuando se va transcurriendo el existir, se presentan nuevas inquietudes, nuevas necesidades, problemáticas, pruebas que requieren una respuesta un poco más ampliada. Entonces eso le obliga a uno a salir a buscar nuevamente, muchos le llaman a ese proceso salir de la zona de confort, podría decirse de esa manera, a buscar nuevas respuestas, nuevas personas, nuevas instancias donde ir de alguna manera encontrando más sentido a eso que ha emergido a través de las experiencias pasadas, ¿no? Entonces, lo holístico y lo integral tiene que ver con esos campos del conocimiento que he podido encontrar gracias a guías de maestros, como dije anteriormente, los cuales me han posibilitado darme cuenta, ¿no? De esa amplia gama que nos ofrece la realidad, donde nosotros discurrimos con nuestras vidas personales y donde junto a otros vamos encontrando diferentes alternativas para
comprender mejor esa realidad en la que estamos inmersos y esas soluciones que vamos encontrando también. Entonces, todos estamos obligados a evolucionar, todos los seres humanos, todo lo viviente, todo evoluciona en el universo, de tal manera que ese proceso de evolución naturalmente genera un desarrollo. Todos nos estamos desarrollando, pero en la medida que nos desarrollamos encontramos que hay unos desarrollos que son más básicos, de necesidades más elementales, Ah, y luego eso se va sutilizando, ¿sí?, en niveles más abstractos, y es cuando comenzamos a hablar que son necesidades que están más allá de la persona. Entonces, emergió ese término hace más de un siglo de lo transpersonal, de esa necesidad que tenemos los humanos, los seres humanos, de ir más allá de nosotros, de nuestras personas, para encontrar un sentido más amplio de lo que somos y lo que estamos haciendo acá en nuestras existencias, ¿no? muy bien. Entonces, esta definición de transpersonal en lo que tú nos propones compartir es ir más allá de nosotros mismos para encontrar un nosotros, ¿sí? Y para desde allí evolucionar. Y me viene ahorita a la mente la propuesta, una de las propuestas de la SOA respecto a evolucionar a través del servicio, salir de nosotros para ir, de nosotros mismos para ir a un nosotros en macro, digamos. Sí, 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 sí. En esto del desarrollo no existe una sola concepción como antes lo dejaba ver, sino que existen diferentes líneas de investigación, diferentes autores, diferentes escuelas en distintas épocas que han propuesto líneas en las que se supone el ser humano va transcurriendo su proceso evolutivo. Hay muchas líneas, muchos modelos propuestos. Lo que pasa es que últimamente, de hace 50 años para acá, eh, utilizando las metodologías científicas, del método científico, etcétera, se ha tratado de encontrar algún paralelismo entre todas esas líneas. Y entonces se han hecho compendios, ¿sí?, de las diferentes teorías, porque en eso consisten no son verdades absolutas, son propuestas teóricas que cada autor, que cada línea plantea, y dentro de ese marco conceptual, entonces se ha tratado de buscar un paralelismos, ¿sí?, para encontrar puntos comunes de donde se pueda tratar de hacer una explicación más simplificada, más integrada y más actualizada de todos esos procesos de desarrollo. Entonces existen diferentes modelos. Cada autor tiene su propuesta, tiene sus modelos, tiene sus propios nombres, ¿sí?, a esas descripciones que va haciendo de los procesos, de los pasos, de los niveles que cada persona suele hacer en su insistencia. De esta manera tenemos modelos que aplican más a las necesidades básicas, otras que aplican más a las necesidades sociales, otras que son más de índole planetaria, ¿sí?, mundial, y otras que empiezan a involucrar también todo el contexto cósmico, ¿sí?, en el cual estamos insertos como planeta Tierra, como seres humanos, en esa macra, en esa visión macro infinita. De esta manera, entonces, esos modelos, como decía, se han comenzado a analizar
para encontrar esos puntos de anclaje que puedan generar puentes que identifiquen, si bien están mencionados con nombres particulares, identifiquen características que sean similares para cada uno de ellos. Así que depende del modelo en el que uno se encuentre, va a utilizar unos términos, va a utilizar unos contextos de realidad, pero a todo esto lo que sí se precisa, es que cada uno de nosotros podamos tener un marco de referencia, que ese es un punto central dentro de todo este diálogo de los procesos de desarrollo. Es fundamental que cada ser humano tenga su propio marco de referencia, por más simple que sea, porque eso lo contextualiza y lo orienta y lo ubica, ¿sí? Le da un panorama para poder de ahí en adelante hacer su propio proceso o seguir su propio proceso y entenderlo, ser capaz de entenderlo y poderlo de alguna manera compartir con los demás. Ese es el sentido general de los modelos, ¿no? Y de lo que se busca en los procesos de desarrollo. Ujú. Dago, cuando hablas de necesidades básicas, ¿a qué te refieres? Sí, mira, justamente todos los procesos de desarrollo, cuando comienzan a analizar las existencias de las personas, lo primero que identifican es que las personas, cuando nacemos, tenemos una necesidad de seguir existiendo. Nos encontramos en un estado, digamos, muy de falta de protección, si no es que tenemos a otro que nos contenga, que nos ayude, que nos dé alimentación, que nos mantenga, mientras nosotros comenzamos a hacerlo por nosotros mismos. Entonces esas son necesidades básicas existenciales de contención, ¿sí? De cuidado que precisamos todos los seres humanos en nuestras primeras etapas. Luego vienen las etapas de exploración, de indagación del contexto de la realidad sin mucha conciencia, pero que comenzamos a indagar y comenzamos a aprender qué es bueno para nosotros y qué no es tan bueno, qué es placentero, qué es displacentero, qué nos gusta o qué nos disgusta, y de ahí en adelante siguen habiendo diferentes niveles o etapas que son más, que engloban más necesidades más complejas. Entonces, todos esos son diferentes estadios de necesidades que se van, de alguna manera, en la medida en que el ser se desarrolla, se van integrando en la propia existencia y van dejando de, una pauta de conocimiento y de una cierta sabiduría que emerge, a lo que le denominamos generalmente conciencia, estados de conciencia. Entonces, esos niveles tienen que ver en todos los modelos con esos pasos, procesos que el ser va discurriendo en sus etapas de maduración. Ay, qué interesante, Dago. Hablando de marcos de referencia, que es lo que el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas se propone de acercarle a todas esas almas valientes que eligen hacer su trabajo individual para encontrar ese proceso de evolución del que hablas. ¿Cómo se relaciona el desarrollo transpersonal con las ciencias sagradas? Bien, bien. Bueno, entonces hablábamos de que los seres humanos tenemos un discurrir que es un proceso que es obligado al que le denominamos evolución Ujú. y que a través de ese discurrir nosotros vamos cubriendo, vamos viviendo y experimentando diferentes niveles que nos van generando experiencias y posibilidades más abarcativas
y más desplegadas de nuestros diferentes estados de conciencia. De tal manera que es muy importante lo que vos dijiste, de ser, de ese estadio en el que uno decide comenzar a vivir conscientemente estos procesos de evolución, donde uno se tiene que confrontar con cosas que no son tan lindas, tanto de la realidad interior como de la realidad exterior, pero que justamente son las que le dan la posibilidad de comprender mejor la existencia. De esta manera, entonces, hablamos de que lo transpersonal ya son momentos en donde el ser tiene unas necesidades que van más allá de solamente subsistir, alimentarse, trabajar, tener una familia, intentar generar una buena jubilación y esperar la muerte para que sea lo más feliz posible y más placentera, dejando una herencia. Cuando las personas empezamos a pensar en eso, y esto es la finalidad de la vida, empiezan a despertarse inquietudes que van más allá de esas necesidades básicas. Y entonces se comienzan a abordar instancias que ya son más sutiles, más subjetivas, y que realmente el que las experimenta comienza a tener una vivencia interior de más satisfacción, de más alegría, de mayor comprensión de qué es todo este plan. Y entonces empieza a diferenciar que realmente, si bien las necesidades básicas, las necesidades materiales son esenciales, no lo son todo. Y que a partir de poder solventarlas, estas necesidades básicas, se abre un gran potencial de posibilidades para explorar que dan una satisfacción y que comienzan a generar una certeza, una seguridad más allá de la existencia actual, donde el morir ya no es tan acuciante como que se tenía, se vivenciaba en etapas anteriores. Entonces, esto transpersonal tiene que ver con esas sutilezas que solamente las puede abordar el que tiene esa inquietud. Estas cuestiones no se pueden imponer a las personas y no se las puede inducir a que comiencen a explorarlas si no tienen esa necesidad. Porque si no tienen esa necesidad, están teniendo otras necesidades que primero tienen que procesar para después sí acceder a esas otras instancias que son, digamos, de algún modo que comienzan a atraer a esos seres que están preparados para lograr comprenderlas y, y darse cuenta que existen, ¿sí? Comenzar a, a identificarlas, a sentirlas, a presentirlas. Ay, estoy muy emocionada con tanta posibilidad. Y cuando aquí el problema está de que aunque sea que conozcas un poquito más, uno siente más responsabilidad, ¿no? Con su propia vida. De verdad, qué interesante esto. A mí me ha costado trabajo aprender algunas ciencias sagradas, porque me gusta una nada más en particular. A ver, no es que me guste una nada más, sino que una es así como ¡ah! Que siento aquí el palpitar en el corazón bien fuerte. Ajá. Pero me he dado cuenta, y ahorita que tú comentas, me hago más consciente de la necesidad de ir por estos estadios que dices y observo a las 22 ciencias sagradas como esos diferentes, si no estadios como tal en cuanto a cuál es mejor que otra, sí la necesidad de obtener un conocimiento, no sé si la palabra correcta sea integral, para después elegir
y como dices, tener mi propio marco de referencia, ¿sí? Sí, Entonces, sí, eso me emociona mucho porque, pues, esa es nuestra finalidad en el Colegio Internacional de Ciencias Sagradas, acercar a las personas que confían, que nos acompañan a seguir la obra, a que conozcan, ¿no? Toda esta riqueza, cómo no, cómo es esa infinitud tan bonita y esa diversidad te permite elegir desde ti y además hacerlo a tu manera, ¿sí? precisamente. La Sí. charla, la charla sobre desarrollo transpersonal y el taller están enfocados en esos propósitos. Poder comprender, ¿sí? En primera instancia, si todos estamos hablando de lo mismo, porque cuando hablamos de desarrollo transpersonal, creemos que todo el mundo está hablando de lo mismo y resulta que cada uno tiene su propia idea. Entonces, lo primero que hay que hacer, si se desea abordar como una exploración, no como una, bueno, esta es la verdad revelada, no, 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 como una exploración. El desarrollo transpersonal comenzamos por lo más básico. Bueno, ¿qué entendemos por desarrollo? ¿Qué entendemos por persona? ¿Qué entendemos por transpersonal? Veamos, ¿todos tenemos solamente la misma idea o se han propuesto diferentes líneas y alternativas que ya, de hecho, por lo que hemos hablado, ya sabemos que es así, se han propuesto diferentes líneas o alternativas? Bueno, entonces, ¿en qué línea o alternativa estoy trabajando yo? Ah, perfecto. Identificar, ¿sí? ¿Qué línea es la que sigo? Es fundamental. Y después ver otras líneas y empezar a hacer o intentar hacer un paralelismo para encontrar esos aspectos de marco de referencia que a uno le den seguridad de que, bueno, si bien yo no estoy siguiendo esa línea o no comprendo esta otra, yo estoy siguiendo esta, pero encuentro que hay un nivel o hay un tipo de experiencia de la que todos hablamos. Entonces ya acordamos de que este es un nivel que lo vamos a denominar X, lo que sea, y que se trata de un aspecto importante de mi desarrollo. Bueno, ¿y qué sigue? Bueno, siguen otros niveles y entonces comienzo uno a explorar y decir, ah, esto que están hablando ellos, yo nunca lo había tenido en cuenta, no lo había considerado. Esto otro, que yo lo pude resolver de esta manera, ellos lo resuelven de otra. Y entonces comenzamos a compartir, comenzamos a integrar esas diferentes perspectivas y es donde nos da más constancia de que realmente el proceso de desarrollo existe, que es lo primero que tenemos que como validar y que lo podemos andar, recorrer de diferentes maneras. No siempre tiene que ser de una única manera. Y entonces encontramos que no existe una verdad revelada sobre estos procesos, pero sí esas analogías, esos puentes, esos paralelismos, esas similitudes que le van dando a uno una referencia de donde uno mismo se encuentra, especialmente por uno mismo, ¿sí? Especialmente por uno mismo. Por ejemplo, la Suprema Orden del Aquarius tiene un modelo de conciencia que propone a través de reconocimientos de grados de conciencia. Pero eso es un modelo. Existen otros modelos para reconocer los desarrollos y los despliegues de conciencia en otras líneas, en otras instituciones, en otras agrupaciones que han existido en otras épocas, que se están generando en este momento a través de diferentes ciencias y disciplinas. Y eso no quiere decir que una sea menos que otra, que uno sea superior a otra. Ahí es donde uno comienza a aprender a hacer esas interrelaciones y a integrar. No es un proceso fácil la integración. Es más, partamos del hecho. El desarrollo no es fácil. Nacer, simplemente el hecho de nacer, ya implica un riesgo de vida.
Sí. Vivir la infancia, eh, el desarrollo adolescente, todo trae siempre un tipo de experiencias que implican cierta responsabilidad, asumir cierta responsabilidad sobre uno mismo e implicarse en un cuidado, si es que eso es lo que le interesa a uno, ¿no? Porque a todo el mundo no le interesa cuidarse o cuidar su existencia, su vida. Pero se comienzan a encontrar las pautas para sostener esos procesos, que son básicos, fundamentales y que no son fáciles. Porque hablar de algo es muy fácil. ¿Por qué es fácil? Porque nos llega hasta al nivel de la mente, donde podemos de forma muy intelectual organizar marcos muy precisos, muy exactos, con rótulos, pero que se alejan de la realidad. Cuando comenzamos a vivir, a experimentar la sugerencia de esas teorías, nos damos cuenta de que las cosas no son tan sencillas, que no hay límites tan definidos, que no hay niveles tan claros y perceptibles como es en un libro con colores o con conceptos, donde a veces decimos, tenemos claro mentalmente un marco teórico y cuando estamos cursando nosotros mismos una experiencia difícil, no sabemos dónde estamos parados. Entonces, no es fácil el proceso de desarrollo. Y en lo transpersonal, la cosa se pone más interesante porque no tenemos de dónde asirnos si no hemos generado esa interioridad de la cual podemos echar mano para saber en qué dimensión estamos. Cuando hablamos de lo transpersonal, hablamos que va más allá de las personas, ya no podemos agarrar los frijoles con las manos, ya no podemos agarrar dinero, no podemos comprar cosas. Estamos en otras instancias donde si hemos desarrollado una interioridad, podemos identificar nuestro yo, nuestras diferentes inclinaciones egoicas, nuestro potencial, lo que hemos proyectado en la sombra, lo que podemos hacer conscientemente y cambiar, lo que no queremos hacer conscientemente y todavía no queremos cambiar porque queremos todavía vivenciar y experimentar. Es complejo. Esa complejidad, en la medida en que otras instancias básicas no se han trabajado, se ponen más difíciles realmente. Por ejemplo, ¿qué otras instancias? Por ejemplo, las instancias que tienen que ver con el desarrollo y la inteligencia emocional. Si eso no se ha trabajado y uno pretende lanzarse a lo más sutil sin haber generado una cierta consistencia de interioridad, cuando vienen las pruebas reales, eh, rápidamente uno se da cuenta qué huecos, qué vacíos, qué inconsistencias tiene. Aunque todo eso incluso hace parte del proceso de desarrollo. No es que sea malo, es difícil, pero hace parte del proceso de desarrollo. Entonces, bueno, ese es como el reto, ¿no? Que es ese pequeño reto que he propuesto tanto para la charla como para el taller. Un challenge. Bueno, a ver, ¿qué? Veamos qué es el desarrollo. ¿Qué es el desarrollo humano y cómo el desarrollo transpersonal nos conduce o hace parte o es esencia de aquello que denominamos lo sagrado, lo secreto, ¿sí? Lo silencioso. Es interesantísima esta propuesta de los próximos talleres del 11 de febrero y del 25 de febrero para todos los asociados a la membresía, para discurrir, para intercambiar, para poder enriquecer cada uno el proceso en el que está, ¿no? Sí, qué bonito. Sí, la conferencia dice el desarrollo transpersonal como esencia de lo sagrado. O sea, Así es. la propuesta es fuerte y el Es fuerte. taller dice herramientas prácticas
de desarrollo transpersonal para concientizar lo humano con lo sagrado, ¿no? Sí, Los títulos se me antojan como, así como los organitos que están abrazaditos, están ajá, juntos. No, creo que no puede existir uno sin el otro. exactamente. Y es en esos talleres vamos a, de alguna manera, a tomar conciencia de ciertos rasgos intelectuales que asumimos en los procesos de desarrollo y que en algunos casos damos por valederos, verdaderos, más que reales, ¿sí? Algunas inconsistencias, algunas cosas que hay que rever, que hay que actualizar. Entonces, es una propuesta interesante para aquellos que estamos en estos procesos de desarrollo. Yo en mi experiencia, eh, implicando procesos de desarrollo en lo empresarial, sí, de paso lo comento, eh, es con la finalidad de generar en el empresariado una conciencia más amplia de los impactos que generamos con nuestras propias empresas y con nuestros propios negocios. Sí, por ejemplo, en lo social, en lo económico y en lo personal. En estas direcciones he trabajado con movimientos mundiales que tienen que ver, por ejemplo, con certificaciones de empresas que generan impacto en el mundo o con, por ejemplo, movimientos que buscan diferenciar un proceso empresarial como, por ejemplo, la banca tradicional, que para todos nosotros la experiencia bancaria y todo lo que tiene que ver con dinero es como medio, la notamos como con cierta parcialidad solamente en el ámbito de la materia. Y bueno, y están emergiendo propuestas de una banca ética. Entonces también he participado acá en Latinoamérica en la conformación de los grupos y equipos que están consolidando eso. Pero en esa experiencia de trabajo en lo empresarial, en la banca, yo me he dado cuenta que se deja de lado justamente el desarrollo que tiene que ver con la persona, aunque existen modelos que están proponiendo ahora, como el modelo de la empresa que creé, que es un modelo de desarrollo deliberado. O sea, son empresas que se crean para generar un producto o un servicio, pero cuya finalidad primera es el desarrollo deliberado o intencional de las personas que participan de esa empresa, como los empleados, los ejecutivos, los clientes, las personas que proveen la logística, etcétera. Entonces, es una concepción muy distinta de la que teníamos hace 20, 30 años de lo que es una empresa y de lo que son los negocios, de lo que es un emprendedor. Y en esa experiencia, en estos procesos de capacitar personal de estas empresas que quieren generar negocios conscientes o empresas conscientes, he encontrado que hay una faceta que es necesario cubrir porque es una faceta esencial que tiene que ver con nuestra interioridad y que nosotros denominamos dimensión espiritual, dimensión trascendente, dimensión transpersonal. Entonces, por eso es interesante eh, el debate, la conversación, el compartir de estos procesos de desarrollo transpersonal para Sí, conectar eso que nosotros decimos, oh, que está por allá, que lo vemos como lejano, que le decimos sagrado, y darnos cuenta que eso sagrado está aquí y ahora, y que depende de nosotros si lo encontramos, si tenemos la capacidad de darnos cuenta que está y vivir ya en él, en eso sagrado. Muchas personas les cuesta mucho, mucho eso. ¿Por qué razón? Porque las religiones, que no estoy diciendo que sea malo, sino por un proceso de desarrollo natural, nos introdujeron a una fragmentación de la realidad.
donde lo bueno está allá, lo malo está por acá, donde lo espiritual está por allá, lo material está por acá, donde el trabajo es lo que hay que hacer para vivir y el templo es lo que se hace para encontrar una respuesta existencial. Esas fragmentaciones hay que rever todo eso y darse cuenta si realmente todo eso es así como está o ha sido planteado. En este momento, en esta charla que tenemos, yo experimento una atmósfera sagrada y a la vez convencional en esta conversación. Ujú. Yo, por esta conversación, estoy tocando tu alma, tu espíritu, y tú estás haciendo lo mismo. Y quien vea esta entrevista va a ser tocado también, no solamente en su cuerpo, en lo que escuchó, sino en su mente y en lo trascendente. Y puede que le active algo, como decir, esto está aburrido, esto, ¡paf!, lo apague, o se ponga a decir, van a dar un taller y una conferencia sobre esto. Y ese sujeto que está ahí hablando tiene algo para aportar que a mí me interesa o que a mí no comparto. Y ha sido tocado una dimensión que no es la dimensión básica de supervivencia, sino una dimensión más sutil. Entonces, lo sacro, lo secreto, lo sagrado está aquí y ahora. Ujú. Estamos vivos cada instante porque hay algo sagrado que nos mantiene vivos. Pero bueno, no todos podemos de alguna manera acceder a ese estado de asimilación, de comprensión y de experiencia de todo en todo simultáneamente, ¿no? Sí, pero fíjate, Dago, qué bonito y cómo es que todos nos vamos juntando, ¿no? Así Porque es. está la Suprema Orden del Aquarius, que de ahí salen propuestas, nos organizamos, nos ponemos a trabajar, los que participan adquiriendo su bono y compartiendo, pues son los que sostienen, financian que podamos editar la revista Dimensión Sagrada. Ya llevamos 12 números, ya está en 5 idiomas, y todo esto es con esta finalidad, ¿no? De trascender de lo individual a lo transpersonal, ¿no? Y Qué bien. esas propuestas de las ciencias sagradas, esas 22 ciencias sagradas tan importantes, que es las que vamos abordando a lo largo de todos estos trabajos, son como esas herramientas o como lo compartiste, así lo entiendo, son marcos de referencia que me van a permitir darme cuenta, ¿no? Darme cuenta de que en realidad todo es sagrado, ¿sí? Así En es. realidad tenemos esa capacidad de hacernos de acuerdo a lo que estemos dispuestos a aportar, ¿no? Para, como lo dijiste, que es lo que vamos a abordar en esta conferencia y este taller, este trabajo aquí para después ir aquí. A mí Exacto. me emociona mucho esta parte. Entonces, bueno, yo quiero proponerte que usando el modelo que propone la Suprema Orden del Aquarius, tomando como base la tesis, la antitesis, la síntesis y la matesis, que nos compartas, por favor, cómo ha contribuido en tu vida el conocimiento y el trabajo con las ciencias sagradas y el desarrollo transpersonal. Bien, bien. Sí, a mí realmente se me han facilitado mucho las cosas, dado que yo soy hijo de miembros que pertenecen, o ha pertenecido uno, pertenece otro no, a la Suprema Orden de Acuarios. De tal manera que yo nací en un hogar ya vegetariano y no me tocó hacer todo un proceso de darme cuenta de que tenía que alimentarme de una forma más natural. Y crecí escuchando todas estas conversaciones sobre el desarrollo, pero bueno, con otros términos más antiguos.
y lo que se hacía en la institución y lo que se hace dentro de lo que se denomina orden y lo que se hace dentro de lo que se denomina Gran Fraternidad Universal y de lo que se denomina Red GFU como una organización. Entonces, dado que se me facilitaron las cosas, yo me di a la tarea de complicármelas, ¿sí? Porque las tenía ya fácil, entonces me las he complicado. Entonces, el abordaje de la tesis ha sido para mí esta de decir, bueno, yo ya estoy acá y dentro de todo lo que se habla se supone que entonces yo ya soy especial, estoy por encima de las personas, yo soy superior al resto de las personas que andan allá. Mira, ese que se está alcoholizando, ese que se está drogando, ese que come mucha carne, y empecé desde ahí a complicarme en la tesis y tuve que aprender a comenzar a diferenciar los procesos por los cuales está andando cada persona, ¿sí? Y de esa manera, gracias a maestros o instructores de la Suprema Orden del Acuario, por sus ejemplos, por lo que sugerían, incluso desde los fundadores, Serreno de la Ferrier y José Manuel Estrada, que dejaron mucho, que compartieron muchas orientaciones. Gracias a todo eso pude comenzar a diferenciar y a realmente darme cuenta de que no hay ninguna superioridad en ningún ser humano, que cada uno vive su vida de acuerdo a sus propias necesidades básicas o trascendentes y que cada uno está buscando realizarse, ya sea de modo consciente o de modo inconsciente. A partir de esa tesis vino la antítesis, que fue de decir, bueno, como a los 24 años, sí, a los 24 años decir, bueno, yo quiero estar ahí en esa orden donde mis padres han estado y son miembros. Y comencé entonces a explorar aspectos que no estaban relacionados meramente con lo material o con lo que uno hace o con lo que despliega en la vida cotidiana, sino también con sus sentires, sus vivencias, aquello que se denomina en psicología transpersonal su sombra, y empezar a encontrar que esa perfección que yo creía estaba más abajo todavía de lo que pensé y de lo que llegué a encontrar en la tesis, donde encontré un sujeto, que tenía muchos vacíos y que tenía grandes necesidades y que tenía muchos defectos, a lo cual tuve que diferenciar y definir: los guardo, los escondo, los disfrazo o los asumo. Y me compliqué la vida asumiéndolos y expresándolos tal y como yo soy. Entonces, esto fue como visto como, ¿qué es este tipo con todas estas cosas y cómo acá dentro de una orden de iniciación haciendo estas cosas, diciendo estas cosas, con estas conductas y estos comportamientos? Y yo lo que hacía es hacer lo mismo que hice en la tesis, experimentarme, ver cómo era realmente y así comenzarme a descubrir. No lo he logrado hacer en gran medida, pero sí he avanzado bastante. Entonces esa tesis y esa antítesis me han llevado a buscar mi propio desarrollo, a buscar mi propia síntesis, a decir, a ver, ¿qué propone Serreno de la Ferrier? ¿Y qué se hace en esta orden? ¿Y qué no se hace? ¿Qué propone José Manuel Estrada en esta orden? ¿Y qué se hace y qué no se hace? Y empezar a compartirlo con los demás, por más que a veces no gustara. La mayoría de las veces no gusta. Pero bueno, es la forma como yo he encontrado mi proceso de desarrollo para hacerme más consciente de esto. Obviamente los pobres son los que me han tenido que soportar y aguantar ese proceso. Yo ni siquiera les he pedido permiso,
pero algunos me han soportado y me han ayudado mucho a que haya seguido en ese derrotero. Cosa que hace unos 10 años dije, bueno, fue suficiente de lo institucional, de donde nací, de lo que sea, me alejo, me salgo y corto con todo esto. Y es lo que asumí como proceso de matesis. En ese proceso de matesis, entonces me aboqué más a mi familia, a la crianza de mis hijos, a lo laboral. Me comencé a meter mucho con los procesos de desarrollo eh, desde otras perspectivas más científicas, más racionales, etcétera. Y bueno, pude hacer mi proceso de matesis. La matesis no es una instancia que se encuentra ya definitivamente, sino se van haciendo momentos, épocas. Entonces ahí fue donde hice mi primer matesis. Y en esa primer matesis entonces me encontré con que no, que lo que la Suprema Orden del Aquarius y lo que la GFU y lo que en nuestros casos en la institución Red GFU ofrece, tiene mucho valor, porque lo comparé con otras organizaciones, otras instituciones, otras líneas, otros linajes, y empecé a ver que había mucho de valor aquí en donde estamos nosotros, pero que hay mucho por hacer, que hay mucho trabajo por desarrollar. Nosotros nos hemos impuesto internamente que tenemos 2000 años para que todo este fenómeno que que los maestres Serreno Laferriere y José Manuel Estrada vislumbraban se materialicen, pero no se van a materializar solos. Yo he escuchado conceptos como que, bueno, habrán 2000 años para que esto, mientras tanto sigamos diciendo, no, 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 hagámosle ya, materialicemos esos ideales, ayudemos a la era del Aquarius a que se manifieste. Entonces, estas 22 líneas o 22 propuestas de desarrollo, porque cada una de esas líneas es una línea de desarrollo. Es muy difícil estar en más de 2 líneas de desarrollo esas. Si es difícil el desarrollo, estar intentando experimentar 22 líneas de desarrollo es muy difícil. Son líneas donde uno, a través del autoconocimiento, va perfilando cuáles son las líneas más adecuadas para su propio desarrollo hasta que encuentra dos o una y uno dice, por aquí es por donde en esta existencia yo le voy a hacer, a ver hasta dónde logro alcanzar, a ver hasta dónde mi conciencia la puedo desplegar, a ver hasta dónde puedo integrar todo lo que existe, tanto lo exterior como lo interior, a ver qué tanto me puedo dar cuenta de todo esto que yo soy y que estoy haciendo. Entonces, esto que vos mencionabas de las 22 líneas es muy interesante que haya esta propuesta a esta movida del Colegio Internacional de Ciencias Sagradas. A esto sí se le puede llamar una universidad, porque está tomando diversidad y la está tratando de unificar en un criterio y ofrecerlo a aquellos interesados en proponerles líneas de proceso de desarrollo, pero no solamente desde lo intelectual, porque es muy fácil, entre comillas, aprenderse toda la teoría del tarot, o de la cábala, o de la alquimia, o del yoguismo, y saber los nombres y todo, pero no realizarlos. En la realización es donde uno empieza a darse cuenta cómo es la cuestión. Y que no hay esos niveles tan marcados, como lo decía al principio, tan específicos, en los conceptos tan cerrados, que, ¿no? que vivenciando alguna de esas líneas, uno en su proceso de desarrollo se empieza a dar cuenta de muchas cosas que al final de cuentas lo que hace uno es llevarlas hacia adentro para guardarlas en ese silencio, que es para lo que es, ¿no? Sí. Qué La trabajo finalidad. tan hermoso y tan emocionante y tan comprometedor
¿no? Yo digo que deberíamos de ponernos una bandita aquí que dijera, disculpe las molestias, estoy en evolución. Eso está súper bueno. Eso Pero está pues mira, yo pienso que lo mismo que nos cuesta ser lo que no somos, víctimas de la vida, digamos, es lo mismo que nos cuesta ir hacia arriba, ¿no? Yo también por eso tengo ahí mis nombres bien raros que les digo que somos guerreros de luz Super Saiyajin última generación, ¿no? Porque enfrentar el compromiso que tenemos de aportar, ¿no? Lo que comentas, desde lo individual a lo transpersonal, ¿sí? sí. Ajá, es mucho, mucho amor. Yo creo que es mucho amor, Dago. Sí, es mucho amor y bueno, pues agradecemos profundamente, de verdad, que nos hayas compartido de tu tiempo y bueno, Con todo. pues bien emocionados esperando la conferencia del ya el sábado, el taller del Ujú. 25 de febrero y bueno, Sí, pues seguimos viéndonos en la vida para lograr compartir, aunque sea un poquito de lo que la institución nos ha compartido, ¿sí? con- Porque nos damos cuenta, ¿verdad? Que ese es nuestro trabajo, el así es. compartir, Así es. ¿sí? En- ¿Algo en- más con lo que te quieras despedir? simplemente invitarlos a ese reto, a ese challenge, a ese desafío de a ver qué encontramos, en qué encontramos, porque como le digo, la charla y el taller no es que, venga, les traigo esto, escuchen y ya, no, sino, ¿qué encontramos? ¿Qué has encontrado? Bueno, y esto nos dicen por acá que es así, realmente es así y esto para allá. Bueno, y también porque hay unas propuestas también de un proceso, de, a ver, con todo esto que estamos poniendo sobre la mesa, hay un propósito. ¿Lo lograremos? ¿No lo lograremos? Si no lo logramos, bueno, no lo logramos, pero no pasamos un mal rato porque aprendimos, compartimos, etc. Y si lo logramos, vamos a dejar una referencia para cuando venga otro y quiera llevar a un nivel superior esto. Y en nuestra organización, en estas líneas que están proponiendo, hay mucha gente que está muy preparada, que ha tenido mucha experiencia real de vida, que nos puede ayudar con un toque a decir, bueno, podemos ir un poquito más adelante. Y es que en eso consiste todo este proceso. Así que muchísimas gracias nuevamente al Colegio Internacional de Ciencias Sagradas, a vos, Rita, y a este momento y a todos los que puedan y que quieran ver esta entrevista. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a todos los que hacen posible que estemos aquí. Sí, a todos nuestros maestros, a todos, de verdad. Gracias, gracias, gracias. Hasta pronto, Dago. Gracias. Chao, Rita. Nos vemos en el taller y en la conferencia. Así es.